Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Bueno, pedir perdón a todos los siguientes de Radio Marca y perdonamos también a Pablo Villa, que claro, vuelve de vacaciones y no sabe cuándo empieza Buenas noches y buenos goles. También se ha olvidado de que la pausa no va ahora, pero bueno, vamos a perdonarle que es su primer día, que lleva un mes de vacaciones, tratándose de Pablo Villa, que ya sabéis la información del Rayo en su tuit habitual, aparte de nuestro tuit de Radio Marca. Hay que hablar de muchas cosas, pero empezamos con el fútbol femenino. Estoy un poco en shock. No tengo muchas emociones, la verdad, me he vaciado, creo que nos hemos vaciado todas. Han sido muchos días aquí y al final es muy cruel porque al final era nuestro objetivo y todo se decía en penaltis. También pedir perdón por mi fallo, al final he asumido responsabilidad, pero no lo he podido meter. Dar la enhorabuena también al rival, pero bien, creo que hemos hecho un buen partido. Para mí, en juego hemos sido superiores al rival, en ocasiones también. Pero a veces en el fútbol no es suficiente, ¿no? Si no la metes, se te puede ir todo por los penaltis, que también forman parte del juego. Y nada, estoy muy jodida ahora mismo, vacía, un poco en shock. Supongo que los próximos días voy a ir descriminando todo lo que ha pasado, es lo que te digo. Al final trabajamos muy duro para días como este. Nos pasó lo mismo los del Barcelona con la Champions, ahora con esto. Pero bueno, en el fútbol no siempre se puede ganar, ¿no? Bueno, jodida, entiendo como todos. Pablo Parra, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas noches. ¿Qué tal tu vuelta de Suiza? Accidentada porque hemos tenido un retraso en el vuelo de una hora, luego otros 40 minutos, pero bien, bueno, no nos quejamos. Hemos salido del hotel a las 7 de la mañana y he llegado a casa a las 5 de la tarde. O sea, creo que fue más fácil el vuelo a Nueva Zelanda, pero bien, no me quejo. Bueno, lo primero preguntarte por la final de ayer. Ya te escuchamos en el día de ayer en Buenas noches y buenos goles, e incluso en algunos programas del día de hoy. Preguntarte lo personal, que ya sabes que me gusta ahondar en ello. ¿Qué tal estás después de ese día? Bueno, a ver, yo bien porque yo no jugué, Adri, y yo no perdí. Entonces, bueno, es verdad que al final a la selección ya te perdimos lo he dicho. Perdimos todos. Sí, bueno, pero me refiero que yo no estuve en el campo jugando, que al final es menos dolor del que puede sentir una jugadora. Es verdad que duele y mucho para la gente que siente de cerca la selección femenina de fútbol, y creo que fue un día duro, pero bueno, en cualquier caso, al final es fútbol. Yo la verdad que hoy he vuelto a ver el partido hace un ratito para ver un poco y analizar algunas de las críticas que estaba escuchando cómo se tomé con los futbolistas, y yo la verdad que aunque la explicación que le puedo dar es que España fue superior al principio y luego Inglaterra crece y luego en la prórroga casi que pegan de igual a igual, sinceramente creo que ayer es un partido que se decide por detalles, y creo que al final cuando tú llegas hasta el último penalti de una tanda de penaltis en el último partido del torneo, creo que reproches al equipo pocos, y lo que hoy es dolor seguramente con el tiempo, lo decíamos antes con Pablo Villa, creo que se tornará en orgullo y en un gran recuerdo de lo que ha sido una muy buena Eurocopa. Bueno, yo creo que la imagen del día de ayer, o por lo menos con la imagen que me quedo yo del día de ayer, es Aitana reconociendo en este caso esa medalla de plata, Irene Paredes pesando la medalla. Yo creo que al final tiene muchísimo valor y yo creo que eso no hay que olvidarlo ni mucho menos, y luego reconocer que uno de los debes de la selección durante esta Eurocopa, pese a quien le pese, han sido los penaltis, Parra. Sí, bueno, no sé si lo dices por el debate que tuvimos con el penalti de Mariona, que te veo la sonrisilla por las cámaras. No, pero yo quiero decirte una cosa, no sé si opinas lo mismo, ¿eh? Yo ayer estaba viendo el partido con mi pareja y al final llegamos a la conclusión que ningún penalti era un penalti no parable. Ninguno, los de Inglaterra inclusive, ¿eh? O sea, yo creo que ningún penalti fue excelente, de 10, de 9, ninguno, ni los anotados ni los fallados. El de Inglaterra de Chloe Kelly yo creo que sí. O sea, quiero decir, Thibaut Courtois se lo puede parar. O sea, a eso me refiero. A ese nivel me refiero, ¿eh? Yo he visto que Chloe Kelly ha chutado el penalti a 109 km por hora, que es más rápido que el penalti más rápido que se ha lanzado en la Premier League masculina. Entonces yo creo que el penalti de Chloe Kelly es bastante fuerte, con lo cual... Bueno, 9 de 10, Parra, 9 de 10. Claro, no, sí, te doy la razón. No, yo no lo compararía con el fútbol masculino, la verdad. Lo que sí, yo haría un análisis de lo que ha sido el fútbol femenino con respecto a los penaltis. Y el otro día te lo decía y creo que puede pesar y mucho, ¿no? Creo que el fútbol femenino habitualmente no tiene entradas de 30.000 personas, por desgracia.
Las veces que se jugaban con 30.000 personas son las menos, habitualmente no es así. En Inglaterra quizás un poco más, pero en España menos. Y yo creo que por ahí lo explico un poco, ¿no? Al final es un hecho que cuando tienes más presión los penaltis son más complicados de tirar, ¿no? Y yo hoy ya te digo que estaba viendo otra vez el partido, estaba viendo el fondo blanco lleno de camisetas inglesas y yo estaba pensando, si yo tuviera que tirar no sé lo que haría. No sé cuántas veces ha chutado Salma con tanta presión. Incluso en los Juegos Olímpicos en los estadios apenas había gente, ni en el masculino ni en el femenino, que se pillaba muy lejos de Francia. Entonces, bueno, yo creo que la presión es un poco lo que acaba marcando los penaltis y creo que por ahí, pues entendiendo que ha sido una Eurocopa con muy malos registros en ese sentido, le doy un poco la explicación al por qué Mariona tira tan centrado, cuando Mariona es una jugadora que incluso suele apurar más al poste. Aitana tira un penalti que también es muy malo, e incluso Salma que intenta ajustar de más y lo echa fuera. Yo creo que por ahí pasa un poco el asunto. Que yo no estoy diciendo que las jugadoras españolas, o sea, lo quería englobar, ¿eh? En general hemos visto tandas de penaltis, yo creo que ya hablamos de la de Suecia-Inglaterra, hemos visto penaltis en 90 minutos o en 120 minutos también que no han sido muy bien tirados. Precisamente Kelly lanzó un penalti frente a Italia en el 116 o 118 de la prórroga y lo falló. Lo que pasa es que el rechace le cayó y lo volvió a marcar, pero bueno, que creo que es un debe, que parece ahí que hay una mejora, que parece que no, pero yo la verdad que es mi opinión, los penaltis creo que no son suerte, los penaltis se entrenan y esa presión, como bien dice Parra, no se puede entrenar, pero tú sí que puedes tirar 500 penaltis y tener por lo menos en este caso un disparo que sea más o menos fiable, que yo, vuelvo a repetir, ayer no vi, de 9 de 10 pues, en este caso, no vi ninguno. ¿Quién ha ganado los torneos de penaltis o quién ha sido la más acertada en los entrenamientos en la selección española? ¿Quién? Salma Parayuelo. Que ayer se le va por lo que tú dices, por lo que lo intenta ajustar mucho, pero es que los otros penaltis son muy de tú lo has dicho, es que lanzar un penalti nunca es fácil y con presión mucho menos, y la realidad es que tirar un penalti, asegurar que vaya a portería sin mucho riesgo, y la que arriesga más es la que falla, que por cierto, por esto quiero decir también lo de los penaltis, porque he visto hoy críticas y comparaciones bastante lamentables y odiosas vía Twitter, que ya sabéis que es un poco la basura en general de todas las opiniones, criticando a Salma Parayuelo. Oye, ayer creo que se fallan 5 penaltis, no es Salma Parayuelo, no falla los 5, por cierto, pero bueno, que aquí al final siempre alguien se lleva. Yo creo que es más criticable, Adri, para mí, el partido de Salma Parayuelo que el penalti de Salma Parayuelo. Totalmente de acuerdo, porque Salma ayer sale y prácticamente no aporta nada, pero nada de nada, y todos los pases erráticos y en posiciones en las que no tenía que estar, pero bueno, que ayer en general, a partir de la segunda parte, yo creo que hay muchas cosas mejorables de muchas jugadoras, pero que bueno, que al final siempre hay una cabeza de turco que se critica más. Para acabar, Parra, te quiero preguntar el futuro de Montse Tomé, que yo creo que ayer ya le preguntaron, pero ¿qué es la sensación que te da y si piensas que no va a continuar en la selección? Bueno, yo por explicárselo un poco a los oyentes de Radio Marca, creo que aquí el asunto es meridianamente claro. Montse Tomé es una entrenadora por la que no es una apuesta de lo que de ahora mismo la gente que manda en el fútbol femenino federativo en España. Uh-huh. No es una apuesta ni de la dirección técnica ni tampoco de la dirección deportiva, con lo cual pues yo creo que por ahí se explica un poco todo. Si tú ahora mismo, Adri, sales a la calle a preguntar si a una seleccionadora que en los 3 torneos que ha jugado su peor puesto ha sido el cuarto, que ha ganado uno y que ha quedado segunda en el otro, probablemente la gente te vaya a decir que sí. ¿Cuál es el problema? Que Montse Tomé viene de una federación o de alguien que la puso, de la cual se ha querido romper, y se ha visto con Rafael Louzán, que prácticamente ha roto con casi todo lo que de alguna forma olía a rubialismo. Y yo no digo que Montse Tomé huela a rubialismo, pero a la gente, a mucha gente, que todavía le huele a ello, y creo que todavía la selección femenina, en la crítica y en la valoración hacia la seleccionadora, viene marcado por este asunto. Sería una buena idea. Hoy me preguntaba Pablo Villa, los dos me conocéis bien, sabéis que yo no soy una persona de evitar los charcos, pero yo no sé si renovaría a Montse Tomé. Encuentro motivos para renovar a Montse Tomé y encuentro motivos para no hacerlo, y es lo que pasa en la federación. Hay una parte de la federación que considera que Montse Tomé ha hecho lo suficiente para renovar, y hay otra que tiene más dudas con su continuidad, por un poco intentar dejar que las aguas sean tan calmadas que se acentúe todavía lo que hemos vivido en esta Eurocopa, que es hablar única y exclusivamente de fútbol. Estoy de acuerdo, yo creo que es complicado y los resultados están ahí, pero ¿qué expectativas tiene la selección? Ganar un título internacional es muy complicado, en este caso con selecciones todavía más, pero es cierto que ¿quién tiene mejor selección que la nuestra? Creo que nadie, a día de hoy. Y viendo Inglaterra en el día de ayer, creo que nadie.
la verdad. Pero bueno, eso es opinión mía, subjetiva, y que cada uno tendrá su opinión, pero vuelvo a repetir que yo creo que estamos de acuerdo en lo que tú has explicado, Parra, en el que hay dos vertientes. Una, por resultados, pues sí, se podría renovar Montse Tomé, y otra, en este caso, yo creo que ahí hay aspectos ya más negativos, se hace la relación con las jugadoras, se hace, como tú bien dices, ese rubialismo que pueda existir todavía, se hace que se busque un seleccionador con más experiencia en el fútbol femenino, no lo sé, pero bueno, lo sabremos en este caso. ¿Algo más, Parra? Nada, que el equipo ha llegado hoy, que se han ido ya todas de vacaciones, que los equipos ya se están concentrando, van a tener más o menos 2 semanas las futbolistas y que luego volverá la Liga F, que ojalá sea un espaldarazo también y que ojalá, Adri, todos estos récords que se han batido de afluencia a los estadios tengan su refrendo fin de semana tras fin de semana, que es donde hay que estar, que las Eurocopas es verdad que son muy bonitas y es muy, muy chulo, pero para que podamos seguir teniendo este equipo hay que cuidar a nuestro fútbol femenino y hay que, creo que, intentar ir a los estadios, que es uno de los grandes debes, ver los partidos por la televisión, que también es otro de los debes que hay que seguir mejorando, y que ojalá esta Eurocopa sirva para asentar a la selección española, que creo que lo ha hecho, y también a los clubes de nuestra liga. Gracias, Parra. Sé que tienes algún programa que otro viernes y sábado, pero disfruta de las vacaciones que tengas, ¿vale? Habrá magia. Chao, Adri. Venga, chao. Venga, vamos al momento más especial de la noche, que ya sabéis que es la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el 72.493, serie 22. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido el 24 de enero de 1956. Y el número de la suerte, el 4. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos que te puedas imaginar. Disponemos de una gran variedad de tamaños y diseños adaptados a todos los gustos, con precios accesibles a todos los presupuestos. En Bricolaje Moraleja tenemos un increíble stock en azulejos para entrega inmediata. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe y en bricomoraleja.com. A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, Canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, Canalcar.es, y sobre todo no olvide el .es. Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia... ¿Te has perdido algo de Radio Marca? ¿Qué dijeron? Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras. Decir en primicia, incluido Roberto Gómez. Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela, y Del Campo, y Amaro, y Sarquillo, y Vicente, y los Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. Yo soy futbolero, pero también me gustan el resto de los deportes. No vamos a hablar siempre de las mejores y de los mejores y de las maravillosas películas que se han hecho de cualquier deporte. También podemos hablar de las peores. Sí, porque además los periodistas y los escritores pues tenemos que comer. Es una cosa que son costumbres nuestras muy, muy raras. La Deporteca cumple 20 años hablando de música, cine y libros relacionados con los deportes. Celebra con nosotros este cumpleaños total con un elenco formado por Julio Ruiz, Juanra Fernández, Marcos Pereda y nuestro equipo técnico. Todos ellos capitaneados por Natalia Freire. Los viernes, La Deporteca. Radio Marca se emociona. Radio Marca. No te voy a tirar la 11 ahora, ¿eh? No te lo voy a tirar, que me he equivocado, ¿eh? Ya está aquí, esto sí que está aquí, el Movistar Fantasy Marca. Empieza una nueva temporada y eso significa una cosa: emoción jornada a jornada, piques sanos con amigos, decisiones de última hora y premios. Eso es lo más importante, porque este no es un fantasy cualquiera. Aquí compites en ligas oficiales, jornada a jornada, contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar
cuánto sabes de fútbol. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Venga, ahora sí vamos con el debate más cañero, empezando por Vicente Azpitarte, que no sé si me voy a equivocar con el nombramiento que tienes ahora mismo, coordinador nacional del deporte, ¿es correcto, Vicente? Hola, ¿qué tal, Adri? Sí, buenas noches, coordinador nacional del deporte del Partido Popular, ¿no? Es decir, persona de confianza del presidente Alberto Núñez Feijóo y, por supuesto, también de Borja Sémper, a los que les agradezco enormemente el nombramiento. Es un día inolvidable para mí, sin duda, y sobre todo ahora, si me lo permites, por pasar página lo más pronto posible y meternos con la situación, pero si me permites, pues evidentemente con grandes retos, ¿no? Porque ya sabes que no me gusta politizar este debate porque sé que no es lo que le gusta a estos oyentes, pero ya que hoy me das la oportunidad, en minuto y medio te diré que llego a esta coordinación del deporte en el Partido Popular con una situación de mucha preocupación del deporte español, ¿no? Primero, porque institucionalmente tenemos un ministerio y un Consejo Superior de Deportes que no están preocupados por nuestro deporte. La ministra está más preocupada de su partido en Aragón, de la portavocía del Gobierno, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Formación Profesional y luego, en todo caso, si le deja algo del tiempo, se preocupa por el Ministerio de Deporte. Y luego tenemos un presidente del Consejo Superior de Deportes que no ha sido llamado por el camino del trabajo. Así que, evidentemente, el deporte español está pasando por su peor momento, agravado por otras dos situaciones. Y ya termino. Una ley del deporte que no está funcionando y, en segundo lugar, una crisis abierta con la pelota, con la disciplina de pelota que ha fracturado a nuestro deporte para los próximos años por culpa de los pactos de investidura del presidente Sánchez. Y todo esto teniendo en cuenta que estamos en puertas de toda la organización de la Copa del Mundo 2030 y que las comunidades autónomas tienen que saber qué es lo que este gobierno va a aportar para esa organización. Así que todos son retos, Adri, y encantado de estar aquí una semana más con todos vosotros. Así que esta ha sido la parte seria. Ahora ya me pongo otra vez en modo tertulia y, como tú comprenderás, pues no te voy a dejar que presentes de forma normal el programa porque no, si no, no sería yo. Bueno, felicitarte, eso que quede por delante. Y lo segundo, ya en tono no serio, entiendo que eres el que más sabe de deporte en tu partido, claro. Bueno, no. Por encima tenemos a Borja Sémper y, por supuesto, al presidente Feijóo, que es el que sabe más de todo. Ah, bueno. Es el que sabe más de todo, sin duda. Eso lo dices tú, me lo tengo que creer. Pero claro, tú eres el coordinador nacional de deporte, ahora mismo del Partido Popular, orgullo, que entiendo en este caso que si ascendiera al gobierno serías secretario general del deporte. No. Eso sería una decisión que tiene que tomar el presidente en todo caso cuando lo tenga que tomar. No, ni mucho menos. Yo soy tertuliano, emocionado de buenas noches y buenos goles. Bueno, sin este cargo está el otro tertuliano, periodista de A Bote Pronto, nueva incorporación para este mercado de verano. Javi Nacher, ¿qué tal estás, amigo? Hombre, pues muy buenas noches, lo primero, buenos goles, y voy a intentar estar a la altura de Vicente. Como dice un amigo mío, vamos a parecer profesionales. Es importante parecer profesionales en el día de hoy porque, claro, veo que entra ya con mejor setup, mejor sonido, con un cargo institucional, o sea, vamos a intentar parecernos. Bueno, Javi, bienvenido. Para que no tengas miedo, no hay nadie que iguale el cargo de Vicente Azpitarte. Eso está claro. A partir de ahí, está claro que en esta tertulia nadie va a saber. No te vengas arriba, Adri, porque aquí el único director del programa eres tú, así que estamos todos a tus órdenes. Bueno, ya veremos. Y no te olvides una cosa, aquí estamos siempre a la orden de lo que digan los oyentes. Eso es correcto. Y mira, lo primero que quiero... Permíteme la cuña, y los votantes también. Efectivamente, que también serán oyentes de Radio Marca, no cabe ninguna duda. Quiero preguntaros precisamente, lo primero, es cierto que se ha hablado mucho en el día de ayer ya, pero quiero tocar brevemente el tema de la selección femenina, que ha sido una plata, yo creo que con mucho honor, no cabe ninguna duda, pero quizás, Javi, esperábamos ese oro y sobre todo en este caso, se lo he dicho a Pablo Parra ahora mismo, el debe de los penaltis, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero 9 de 10 penaltis hay que practicarlos más. Sí, te he escuchado y estoy completamente de acuerdo. Yo cuando estaba viendo ayer el partido pensé lo mismo, que salvo el último, que es un penalti ya muy difícil de parar, el resto daba la sensación, no sé si de poco ensayados o de que los nervios sí que jugaron un papel importante en todas las jugadoras, pero lo cierto es que te diría que incluso el primero que mete Patrick Guijarro es un penalti realmente
realmente parable. Va al centro, no va con demasiada fuerza, pero bueno, consigue engañar a la portera. Yo creo que al final Inglaterra lleva el partido donde lo quiere, sabe que en el mata-mata, que en los duelos tiene perdido el partido y que es mejor aguantar y llevar el partido donde no lo quiere llevar España. Y una vez ahí, a pesar de que empieza por debajo en la tanda, se consigue recomponer y consigue sacar esa fuerza que ha estado guardando durante 120 minutos para imponerse en los penaltis y desde luego que no le puedan los nervios. Yo creo que están... No, es que nunca lo sabremos, si mal tirados o que los nervios ahí juegan una mala pasada, pero desde luego que ahí ha habido un debe y que me da la sensación que yo creo que España se vio superior, se vio favorita y quizá no contaba con llegar hasta ese punto del partido. Bueno, ha sido una cuestión de detalles, ¿no? Es cierto que el asunto de los penaltis no ha sido un problema solo de España en esta Eurocopa, sino que han sido muchas las selecciones que han cometido tantos o más errores desde la tanda de penaltis, sin embargo no han tenido la capacidad de llegar a la gran final. Que congratularse por la enorme trayectoria, no solo durante esta Eurocopa, sino en general la enorme trayectoria de estas chicas que no hacen más que darnos alegrías con el Mundial, con la Liga de las Naciones y ahora con esta final que suma mucho, ¿no? Es que yo creo que nadie hubiera firmado esta trayectoria inolvidable hace unos años, ¿no? Y sin embargo, por mucho que le pese, sinceramente, yo creo que el mayor daño que le hace al fútbol femenino es la generación constante de polémicas que son totalmente gratuitas. Pero claro, hay cosas que si las decimos parece que se dicen para atacar a algunas personas en concreto, pero son una absoluta realidad. El tándem Jorge Vilda-Tomé ha conseguido revolucionar el fútbol español en los últimos tiempos junto con una serie de futbolistas, una generación dorada. Pero lo que no podemos hacer es separar o una cosa o la otra. O sea, es evidente que para que hayamos sido campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones y subcampeonas de Europa, se han tenido que dar todas las cábalas posibles para tener el mejor rendimiento que se ha dado sobre el terreno de juego y por lo tanto son la mejor generación posible de futbolistas y los mejores entrenadores y por supuesto también se le ha permitido desde la federación, la presidiera quien la presidiera, pues conseguir con estos éxitos. Ya os digo yo que si la generación no hubiera sido la óptima con muy buenos entrenadores no se hubiera llegado y si la generación hubiera sido la óptima pero con malos entrenadores esa generación se hubiera truncado. Así que enhorabuena a todos por este enorme éxito sin paliativos del fútbol femenino español. Estoy de acuerdo en una parte, es verdad que discrepo en otra. ¿En cuál? A ver, ¿en cuál? Hay un paralelismo, yo creo que en el fútbol masculino, que es que tuvimos la generación dorada, y es cierto que Del Bosque y Luis Aragonés eran muy buenos seleccionadores porque ya lo habían demostrado en este caso, Del Bosque en su etapa en los banquillos en los clubes, pero sí que es verdad que no sabremos nunca si con otro tipo de entrenadores, por ejemplo, Giraldez, en este caso el entrenador que pasó por Can Barça, pues quizás en vez de, como bien ha dicho Pablo Parra, de quedar cuartos en los Juegos Olímpicos y segundos en esta Eurocopa, se podía haber ganado. No se sabe, es algo incierto, pero sí que es verdad que lo que sí estamos de acuerdo es que es la generación dorada del fútbol femenino a nivel español y a nivel mundial, porque son las mejores, y yo creo que Javi lo ha dicho antes en el análisis del partido, que yo creo que nos creíamos mejores, no queríamos que íbamos a llegar a los penaltis y al final perdimos allí, a pesar de que, ahí sí que estoy de acuerdo, Vicente, contigo, que lo he dicho antes ya con Parra, creo que es un debe lo de los penaltis en general del fútbol femenino, o por lo menos lo que se ha visto en esta Eurocopa. Pero ahí es verdad que a nivel de entrenadores yo creo que es subjetivo la opinión de cada uno. Bueno, claro. Y que es difícil, yo creo que es difícil comparar, y lo hacemos inevitablemente, todos, periodistas, aficionados y demás, pero hacemos muchas veces demasiado parecido el fútbol de clubes y de selecciones, y es muy diferente. Y no es lo mismo un entrenador de un club que el de una selección, y probablemente la selección no necesita lo mismo que necesita un club. Los seleccionadores necesitan ver mucho fútbol y son conscientes de que su trabajo es ver mucho fútbol y pensar, tengo 30 días para este torneo. Y para estos 30 días necesito los mejores 25 futbolistas. Y los tienes que seleccionar sin entrenarlos, que es todavía más difícil. Entonces, creo que muchas veces decimos, no, claro, con la selección española masculina, por ejemplo, no, con Guardiola hubiésemos arrasado todavía más tiempo. Bueno, no lo sabes. No lo sabes porque al final no necesita lo mismo esa selección. Entonces, puedo estar en parte de acuerdo con Vicente, pero es un fútbol diferente y muchas veces los entrenadores muy buenos en el día a día, en la selección no pueden dominar tantas cosas, no pueden controlar tanto a los futbolistas
y no saben llegar a esos futbolistas que muchas veces llegan después de 11 meses de temporada y están hasta arriba ya de escuchar que si la presión alta, que si por aquí, que si por allá, y lo que necesitan es, pues, por ejemplo, lo que les dio Luis de la Fuente a los chicos. Oye, vamos a jugar así, vosotros os veis cómodos, pues vamos para adelante. Entonces, creo que a veces juntamos demasiado el fútbol de clubes y de selecciones y es muy diferente. Yo creo, Adri y Javi, yo creo que os gusta demasiado la polémica, porque no he hecho otra cosa. Es que no he hecho otra cosa más que decir varios lugares comunes sobre el fútbol en general y tratar de aplicar cierto sentido común. Y sin embargo, habéis dicho que no estáis de acuerdo. Entonces, pero porque os gusta no estar de acuerdo. No, lo que me refiero, Vicente, es que no sabemos si Montse Tomé y Bilda eran los mejores entrenadores para esa selección o había mejores. Pero o sea, Adri, yo no digo que sean los eso es mejores. Fútbol ficción. En el caso de Bilda, cuidado, en el caso de Bilda sí que puedes afirmarlo categóricamente, porque no hay una posición por encima de la de campeona del mundo. O sea, evidentemente no se podía mejorar a ese seleccionador, puesto que consiguió el mayor hito en la historia del fútbol español y el mayor hito que se puede conseguir en el fútbol mundial. Entonces, ahí sí lo puedes. Ahora, en este caso, lo único que puedes llegar a decir de Montse Tomé es que sí, que podíamos haber mejorado nuestra posición en los Juegos Olímpicos, o que podíamos haber mejorado nuestra posición en esta Eurocopa, pero ¿cómo se podía haber mejorado esta posición en esta Eurocopa? Marcando 2 penaltis más que son detalles, sí, estoy de acuerdo. Por eso os digo que me parece que es que yo no le echaría más gasolina a un fuego habitual del fútbol femenino, que necesita pasar por una travesía de tranquilidad, por el mar de la tranquilidad de estar unos años sin generar tantísimo ruido y solamente disfrutar de los enormes éxitos que nos regalan temporada o verano tras verano. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que nuestra ambición a veces pesa demasiado en esas críticas que hacemos sobre el fútbol femenino, que el otro día lo decíamos en Marcador, viviendo el partido en directo. No puede ser que estemos en un partido 0-0 y estemos criticando cómo juega España cuando la otra selección ni siquiera ha tirado a puerta. Pero bueno, que eso, como digo, yo creo que es un problema nuestro también, que a veces somos demasiado críticos con las expectativas que nos han generado las jugadoras. Esta última reflexión es algo muy habitual de nuestro periodismo deportivo patrio, ¿no? Pues yo seré senador, pero soy periodista deportivo y soy periodista de carrera y de profesión. Y siempre diré que este Real Madrid, permíteme simplemente la analogía con el fútbol de los chicos, pasará a la historia como el mejor equipo de la historia de fútbol, peor tratado por los sectores del deporte, pues periodísticos, aficionados y lo que sea. O sea, nunca un mejor equipo ha sido peor tratado, peor considerado como este Real Madrid. Y algo parecido le terminará pasando a esta selección española femenina de fútbol, que es difícil pensar que vamos a volver a tener una selección tan buena como esta o mejor que esta, y sin embargo que haya sido peor tratada, no tanto por el periodismo deportivo, sino probablemente en este caso por el propio fútbol femenino, que yo siento que está constantemente buscando polémicas. Desconozco cuál es el motivo, desconozco cuál es el origen, pero lamentablemente creo que ese escenario hay que pasarlo, hay que superarlo y aportarle tranquilidad al fútbol femenino español. Para cerrar ese tema, os pregunto, ¿renovaríais a Montse Tomé, Vicente? Yo creo que es evidente que ha llegado donde tenía que llegar. Es cierto que ya sabíamos que tenía la espada de Damocles y que no es... me parece que os lo escuché a vosotros precisamente en la retransmisión del domingo. No es la seleccionadora de este presidente, no es la seleccionadora del director deportivo, no es la seleccionadora prácticamente de nadie y no ha ganado. Bueno, pues a mí me parece muy injusto porque ha llegado donde ha llegado, pero también me parece que es comprensible que quieran darle un giro. Así que pues probablemente lleguen aires de cambio en el banquillo de la selección. ¿Javi? Sí, yo estoy de acuerdo con Vicente. O sea, creo que es una situación que creo que con el cambio en la federación es lógica mantener a la seleccionadora y no mover las aguas antes de un torneo importante como es la Eurocopa, pero como dice Vicente, una vez terminado y no consiguiendo el máximo éxito, aunque sea bajo la responsabilidad de los penaltis, creo que tiene todo el sentido un aire fresco y ver qué pasa. También te digo, de nuevo, como nos pasa con los chicos, aunque cambie el seleccionador, no creo que cambie demasiado lo que es pues a lo que nos apuntamos los periodistas, ¿no? Cada lista, cada convocatoria y demás, al final las mejores son las mejores. Cambiarán 2-3 detalles de seleccionador, seleccionadora, pero que seguirán yendo las mismas y seguirán jugando igual de bien.
Bueno, pues lo veremos y ojalá contemos más éxitos de esta selección femenina que, como bien dice Vicente, y yo creo que lo tenemos que repetir más, han conseguido mucho esta generación dorada, no cabe ninguna duda. Cambiamos de tercio y nos vamos a la capital porque vamos a hablar del Real Madrid. Luego hablaremos del Atlético de Madrid, que ahí tengo muchas ganas de escucharlos a los dos. Antes, con el Real Madrid... No, pero yo necesito el pedigrí de Javi. O sea, aquí, esto de hablar del Madrid y del Atleti, aquí hay que saber cómo se va a posicionar Javi en todo esto. Bueno, esto es muy fácil. Te vas a dar cuenta rápido, no te preocupes. Porque yo... no, bueno, pues venga, adelante. Primero escuchemos entonces las opiniones de Javi. ¿Ves el color de su camiseta, Vicente? Pues ya te haces a la idea un poco que le faltan las rayas rojas. Empezamos por Raúl Asencio. Pero Luco es que se ha ido también de vacaciones. ¿Aquí todo el mundo se va de vacaciones? No, Luco va a venir. Lo que pasa es que no lo he podido juntar hoy, pero va a venir. Tengo ganas de cruzarme con Luco yo también. Sí. Os gusta mucho Luco a todos en general, ¿eh? Felipe no tiene previsto volver algún día por la radio. Hay que enviar un mensaje privado. Pero mándale la ubicación porque yo creo que no, viene aquí a la oficina. Viene, sí, pues mándale la ubicación del estudio, entonces. Es que voy a tener que reformular la frase que yo decía aquello de que Felipe había cogido más vacaciones que José Ramón de la Morena y pasará a la historia como ser el tipo que más vacaciones tiene en este país, Felipe del Campo. Bueno, eso lo está diciendo Vicente Azpitarte. Hombre, no, yo sé que tú no lo puedes decir, no te preocupes. Que no me señalen estas palabras a mí, que yo no puedo decir absolutamente nada. Bueno, no me quiero ir del tiesto. Raúl Asencio ya es jugador de la primera plantilla. Nos comentaba Toribio a lo largo de la semana pasada que quedaban 3 números por escoger. Uno era para Mastantuono clarísimamente y luego eran 2 números que presumiblemente eran para Raúl Asencio y Gonzalo. Está claro que ya uno a Raúl Asencio le va a caer. Te pregunto primero, Javi, a ti, entiendo, para ser el cuarto central o el quinto. Eso dependerá de la rodilla de David Álava, efectivamente, si será el cuarto o el quinto. A ver, yo creo con Raúl Asencio hemos tenido un poco, no sé exactamente el nombre del síndrome, ¿no? Pero nos hemos creído durante la primera temporada que probablemente era mejor de lo que pensábamos por una cuestión de necesidad, de falta de ese tipo de futbolista en la plantilla del Madrid desde hace mucho tiempo, de llenar un hueco que nadie estaba llenando desde hacía también mucho tiempo. Y ahora que a un entrenador como Xabi Alonso le han dado las armas suficientes, parece que es peor de lo que es. Entonces yo creo que ni una cosa ni otra. Raúl Asencio es un muy buen central que probablemente tiene que mejorar bastantes cosas para llegar a ser nivel titular del Real Madrid, pero que para jugar 20 partidos a lo largo de la temporada contra rivales de medio pelaje, es decir, del 10º hacia abajo en la Liga y Copa del Rey, le da de sobra. Entonces, yo creo que es una gran decisión del Real Madrid, que hacía tiempo que no tenía este perfil de futbolista formado en la fábrica y del que puede hacer bandera y puede decir, por mucho que venga gente a por él, lo vamos a retener porque queremos apostar por él. Ahora bien, creo que, además de todo lo extradeportivo, por supuesto, es un futbolista que sigue siendo joven. Es decir, hay que tener paciencia. No podemos pretender que por mucho que sale contra Osasuna con una personalidad tremenda, dando un pase de 80 metros al pie, una asistencia tremenda, contra el Liverpool parece un central de otra época y demás. No, hay que tener paciencia, sigue siendo joven, sigue teniendo mucho que aprender. Hasta hace 4 días estaba en el filial, con otro tipo de formación como la que puede recibir ahora en el primer equipo, y creo que es un futbolista que todos los elogios que ha tenido en lo deportivo se los merece, y creo que muchos de los palos, pues probablemente también, porque esto es el Real Madrid, es la exigencia a la que hay que llegar. Dicho lo cual, como siempre se ha dicho con él, ¿no? Puede ser el nuevo Nacho. Si llega a ser el nuevo Nacho y hace una carrera como Nacho, eso no es un elogio. O sea, eso es una barbaridad para Raúl Asencio. La carrera de Nacho está al alcance de muy pocos futbolistas. Bueno, yo creo que hay que elevar algunos de los adjetivos sobre Asencio y luego también poner en situación lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Primero, yo no comparto que Asencio en su, como dicen ahora, en su prime pueda competir solamente contra equipos de media tabla, porque su presencia en el Etihad Stadium este año y cómo tuvo la capacidad de frenar, de secar probablemente al mejor delantero del planeta, que es Erling Haaland, pues me parece que le hace merecedor de eso, adjetivos algo más prometedores, ¿no? Y que tenga la capacidad de disputar partidos también grandes, porque lo demostró aquel día y en alguna otra ocasión. Y por eso se ganó el contrato que le ofreció el Real Madrid. Ahora, dicho esto, los próximos meses son cruciales en su carrera.
Porque obviamente hay que dilucidar una situación que no es cómoda para nadie en el entorno del Real Madrid y que es una situación muy personal de él y que puede dar al traste con prácticamente con toda su carrera, porque se puede terminar con una sentencia que sea muy desfavorecedora para el jugador y que por lo tanto pues tenga difícil seguir siendo lo que es en este momento. O puede ser todo lo contrario, porque puede ser que ese sea el pistoletazo no solo para recuperar el nivel de los meses previos a este Mundial, sino sobre todo convertirse en un referente. Ahora, cualquier análisis que hagamos también en lo meramente futbolístico, olvidando esa circunstancia personal, cualquier análisis está marcado evidentemente por su mala actuación en el Mundial. Y eso implica que hoy estemos hablando no solo de la posibilidad de ser el cuarto central detrás de Rüdiger o de quien pueda llegar en el hipotético caso de que saliera Rüdiger, de Militao, de Hausen, de Álava, incluso teniendo en cuenta que Tchouaméni puede disputar muchos minutos en el puesto de central. Y ojo, yo creo que si el mercado de salidas no se mueve más en la defensa y finalmente se quedan Fran García y Ferland Mendy, yo no descarto que en algún golpe de efecto de estos de Xabi Alonso esté ya trabajando en la posibilidad de que Ferland Mendy sea otro central en una hipotética línea de 3. Porque me extraña que se hayan quedado los 3 laterales izquierdos. Entonces, quiero decir que el futuro de Asensio no es fácil de definir en este momento por muchas circunstancias que a nosotros por lo menos nos son ajenas. Estoy de acuerdo en mucho de lo que habéis dicho. Es cierto que para mí ahora mismo la cantera del Real Madrid se le añade un signo de presión más, y es que la cantera del Barça está funcionando muy bien, por necesidad absoluta, no cabe ninguna duda. Pero claro, Asensio en cuanto ha salido, ya la comparativa con Cubarsí, porque este va a la selección y yo no, ha salido mucho a colación a sus grandes partidos, como bien hacía referencia Vicente en el Etihad, y yo creo que a lo mejor al jugador le ha podido entrar un poquito el síndrome del impostor con esos errores que ha cometido en el Mundial, de oye, a ver si no voy a ser tan bueno como he demostrado anteriormente, a pesar de haberlo demostrado, ¿no? Y yo creo que al final el panorama que se le presenta en el Real Madrid lo ha explicado Vicente a la perfección. Hay mucha gente que, a pesar en un esquema de 3 centrales, que ya veremos si Xabi Alonso juega así, hay tantas opciones o tiene tantas opciones el entrenador donostiarra que aún así va a ser difícil tener minutos. Pero quiero rescatar unas palabras que tuvo Jesús Vallejo hace una semana y media aquí en este programa, precisamente con Marcos Bernat, en el que Jesús Vallejo decía: yo me preparo en pretemporada al 100% porque sé que mínimo 10 partidos con la camiseta del Real Madrid me podían caer. Entonces, si Jesús Vallejo es capaz de decir esto, si es un jugador que sabe que va a tener minutos a pesar del rol que ha tenido Jesús Vallejo los últimos años del Real Madrid, ¿por qué no Asensio, haciendo la temporada que ha hecho, pueda tener minutos? O sea, no sé si 20 partidos, pero 1000 minutos que te caigan, yo creo que puede ser fácil. Perdona, pero Asensio está llamado a jugar muchos minutos en una situación, en condiciones óptimas. Claro, sí señor. Va a jugar muchos minutos, primero porque Militao, por mucho que tenga la capacidad de recuperar su nivel, obviamente no va a disputar 82 partidos. Totalmente. Porque no creo que con Rüdiger se vuelva a cometer, no sé si es un error o no, pero la misma circunstancia de imprudencia. Exacto. Bueno, no, tampoco, no sé, es que no se podía hacer de otra forma. Entonces, pero hombre, no sé si se podía haber fichado un central más. Bueno, claro, yo creo. Pero es que cargarle a Rüdiger con una artrosis en la rodilla 4.000 minutos una temporada, creo que es una imprudencia. Pero Javi, que esto no es el FIFA, que esto no es que de repente falten delanteros y haya que firmar más delanteros, porque luego, fijaros, llega José Lu, te marca los 2 goles del Bayern de Múnich, ¿y dónde estabais los que pedíais delanteros a principio de temporada? Pues lo mismo pasó esa temporada en la que Militao se lesiona y terminan jugando precisamente la enorme remontada. A ver si sois capaces de recuperarme la línea la línea defensiva de la gran remontada, pero si no me equivoco era Lucas Vázquez, Carvajal, Vallejo y Fran García en el lateral izquierdo. O sea, quiere decir que sí, pero Vicente, con una salvedad, eso es un partido en mayo y los 3 centrales los lleva el Real Madrid desde agosto. Es decir, ha tenido todo el mercado para firmar al menos un central, opciones como Mario Gil, a repescarlo por 6 millones. Raúl Asensio estaba ya en el Real Madrid en agosto. Mira, yo aquí siempre me acuerdo
Yo aquí siempre me acuerdo de las palabras, cuando os acordáis de cuando llegó la enorme nevada a Madrid de Filomena, ¿no? Y me acuerdo cuando el alcalde de Madrid dijo, es que no podemos tener 30 máquinas de nieve por si llega una enorme nevada como esta. Pues esto es lo mismo, no puedes tener 7 centrales por si el día clave se te lesionan 4. No, la planificación... Claro, pero 7 no, Vicente, pero con 7 torneos por delante, porque el Mundial de Clubes ya sabías que lo ibas a jugar, tener al menos 4. Que no, porque además, 7, fíjate, 4. Este año batallo contra esa teoría de que hay que fichar por fichar en un año en el que el Madrid no ha tenido la capacidad de ganar ningún título importante. Pero el año anterior, en el que tuvo las mismas o más lesiones, tampoco fichó por fichar y el Madrid consiguió pues el doblete histórico de Liga y Champions sin haber hecho caso de todos los que decís que había que tirar el dinero. Es que el Madrid... Pero por eso se elogió. Pero por eso se elogió, porque fue un milagro que con todo eso se consiguiera. No os olvidéis esto, que en lo económico el Madrid es el Madrid porque no hace lo que haría el Fútbol Club Barcelona u otros equipos en esa circunstancia, que es haceros caso y empezar a fichar a futbolistas pero Vicente, por si acaso se lesionan otros. Habrá grises entre fichar a Saliba por 100 millones y no fichar. Es decir, recomprar a Rafa Marín, por ejemplo. Pues que efectivamente. O por ejemplo, como recomprar a Rafa Marín. Pero hay un gris. Que el Real Madrid este verano, que yo estoy de acuerdo con la política que lleva el club de mirar hasta el último euro y no entrar en pujas. No, claro que estoy de acuerdo en no entrar en pujas en las que no tiene que entrar. Y a mí me parece que el movimiento de no fichar a Lenny Yoro el año pasado tiene sentido. Si el Real Madrid considera que... Porque ha sido un temporadón de Lenny Yoro. Se ha consolidado como uno de los grandes centrales de Europa, ¿no? No te equivoques, Vicente. Digo... Si en su Excel no le cabe Lenny Yoro, a mí me parece vamos perfecto. A hacer una cosa. Venga, que acabas de caer en tu propia trampa. Tiene que haber 4 celdas. Déjame que me regodee de la propia trampa en la que acabas de caer. A las 11:43 minutos de la noche, 1 hora menos en Canarias, el 28 de julio de 2025, y con la risa de Adrián Benedicto de fondo, dime, ¿con quién te quedas en este momento? ¿Con el Lenny Yoro que hemos visto esta temporada o con el Asensio que hemos visto esta temporada? Hombre, claro, a minutos no hay color, pero también te diré una cosa, rendimiento. Vicente. Sí. Digo, oye, que se escuche un poquito. Responde la pregunta, por favor. Yo me quedo a Raúl Asensio, evidentemente. Pues ya está, no hay más preguntas, señoría. También te diré, Vicente, que Hausen el año pasado eran 14 millones y no 60. Ay, vaya. Que quiere decir que pagar la cláusula, como tú dices, también lo sé hacer yo en el FIFA, ¿eh? Pagar la cláusula de 60 millones que el Madrid no va a llegar a final. Acaba de anunciar el Madrid 24 millones de euros de beneficio después de esta temporada y ahora le vas a dar tú explicaciones de cómo tienen que fichar a esos tíos. Yo no le doy ningún despiece. Digo que un central más se podía tener en plantilla. Pero espérate, que esa pregunta que te he hecho a ti también se la quiero hacer yo a Adrián para que quede retratado. Bueno, pero es que estás haciendo trampas, Vicente. Perdona, estoy haciendo las cosas como se tienen que hacer, que es a posteriori. A posteriori no. Es que a lo mejor la apuesta de Lenny Yoro, si al final vas a por ella, a lo mejor el Real Madrid hubiera tenido un rendimiento tremendo. Como no escuchas tu propio programa porque llevas de vacaciones 3 meses, la semana pasada, el jueves pasado, merecidas las vacaciones. Ya le dije a Luco y a Marcos que efectivamente que yo hago trampas, pero que no pasa nada, que esto va también de que yo puedo hacer las trampas que yo quiera. Sí, hombre, entonces, por supuesto. Evidentemente, a posteriori es evidente que el Madrid acertó con ese movimiento. Y os olvidáis otra cosa, que Jacobo Ramón pues probablemente no haya sido lo que el Madrid esperaba de él, pero aún así ha cosechado un buen dinero por su venta, que me ha parecido leer recientemente que 1,5 millones o algo así, ¿no? Por la venta. Pero os recuerdo que el mejor de todos está por llegar, que era Joan Martínez. Entonces, ¿para qué va a seguir fichando centrales el Real Madrid? Hombre, si porque tiene también se lesionó Joan Martínez. Da la casualidad que también se lesionó. Correcto, entonces, y había otro que se llamaba Asensio que paró a Haaland, que no tuvo que parar. Si a mí, Vicente, si a mí el club me dice que a 30 de agosto no ficha un central la temporada pasada, un cuarto central, porque Vallejo yo no lo puedo contar como cuarto central, porque así me lo ha demostrado el club. Me lo ha demostrado. Entonces, si a mí el club me dice, no, yo a 30 de agosto decido no firmar a nadie porque mi apuesta es Joan Martínez y va a tener minutos, nada que decir. El club sabe mucho mejor que yo, como tú dices, quién vale y quién no vale para ese puesto. Totalmente de acuerdo. Ahora, a 30 de agosto, a 2 de septiembre, a 30 de septiembre... el Madrid va con 3 centrales en la temporada. Luego irrumpe Asensio. Pero Asensio no iba en las convocatorias del Real Madrid hasta que no le queda más remedio a Carlo Ancelotti
que firmar, o sea, que sacarse un central. Yo creo, pero Javi, no contaba. Javi, Adrián, yo creo, sinceramente tengo que decir en este momento de la noche que si el Madrid os hubiera hecho caso, hubiera conseguido ganar 15 Copas de Europa en toda su historia. Pero es que... Yo creo que no entiendo por qué no os ha hecho caso. O sea, es algo que no soy capaz de entender. ¿Cómo se nota el puesto que tiene Vicente? Que es muy difícil. Es muy difícil ganar un debate. Es imposible. Esto es así. Es imposible. Es la realidad. Mira, no me quiero enredar más en el Madrid porque quiero tocar el Atlético de Madrid. Oye, perdona, ¿qué dorsal se ha llevado más tanto uno? Que no me he enterado. No lo sabemos todavía. Ah, vale, porque creí que antes lo ibas a decir. Vale, sí, no lo sabemos todavía. Tema. Hay tres... quedan libres 9, 17 y 25. Eso es, efectivamente. Pues el 9 se llevará, ¿no? Bueno, adelante. El 17 no sé si le gustará, pero bueno, eso ya cada uno con lo suyo. Quiero tocar que tengo pocos minutos en el Atlético de Madrid. Vicente, un Atlético de Madrid de que va por la Champions, entiendo, ¿no? Noto cierto tono. Hombre, esa risita que estás sacando tú. Noto cierto tono. ¿Tú no crees que hay ilusión? O sea, cuando tú vas por las calles de Madrid, ¿tú no percibes ilusión en los aficionados colchoneros? Yo tengo que decir una cosa, creo que el Atlético de Madrid está haciendo muy bien las cosas, está moviendo muy bien el mercado y está haciendo las gestiones muy rápidas, pero la realidad es que yo lo que quiero evitar es lo que se hizo el año pasado, que se fichó y se dijo que está el Atlético de Madrid y va por todo, y quiero poner la tirita antes de la herida. Está fichando a Marc Pubil, está fichando a Thiago Almada, está fichando a Ruggeri, está fichando a Cardoso. Ninguno de estos cuatro entrarían ni en el FC Barcelona ni en el Real Madrid. El único Baena, el único. Entonces está fichando muy bien el Atlético de Madrid, pero no para luchar por el título. Eso es lo que pienso yo, Vicente. Venga, claro, pero te falta un nombre más. ¿A quién más ha fichado el Atlético de Madrid? Pues ahora mismo no me acuerdo. He dicho 5, ¿no? Efectivamente. No, te falta Janko, ¿no? Que si no me equivoco. Janko, cierto, Janko. Quiero decir que es que... Un jugador que el Al Nassr ha rechazado, no se sabe todavía por qué, creo. Claro, entonces, perdona, Javi, termino. Es que yo creo que es muy difícil radiografiar a este Atlético de Madrid en este momento. Muy difícil. Porque el aficionado colchonero viene de una temporada en la que le ponen encima de la mesa un menú integrado por, de primero, Julián Álvarez... de segundo, que el otro día me aclaraban, por cierto, que es verdad que no fue Pichichi, pero fue prácticamente Pichichi de su temporada, Sorloz. 20 goles, Marco. Y de postre te ponen a Gallagher. Con lo cual tú dices, oye, joder, esto es un menú, cuidado, es un menú de estrella Michelin, sino que se acerca, dependiendo de algunos detalles, se puede acercar a las 2 estrellas Michelin. El problema es que cuando ves los fichajes de este año, que son melones sin abrir, y eso quiere decir, salvo en el caso de Baena, pero que son futbolistas que yo no digo que no vayan a funcionar, que precisamente por ser melones sin abrir hay que aportarle la incógnita y la posibilidad de que se conviertan en futbolistas de éxito. Yo no voy a negar eso, pero que a mí me cuesta entender por qué el Atlético de Madrid pasa de un menú casi 2 estrellas Michelin a un menú de diario, en el cual hay claro, que no estoy en el día a día, en el minuto a minuto, porque, bueno, pues creo que tengo unas obligaciones que no voy a decir que sean más importantes, pero que son diferentes a las que podéis tener vosotros, no sea capaz de decir en los fichajes del Atlético de Madrid, pues es comprensible. Pero, hombre, Adrián Benedicto, que tú no seas capaz de decir todos los nombres que ha fichado el Atlético de Madrid a estas alturas de la temporada, es porque el Atlético de Madrid tiene por lo menos un problema con esos nombres. Bueno, no un problema en este caso. Bueno, Janko es verdad que es recién llegado, son muchos nombres, es cierto lo que está moviendo el Atlético de Madrid, son muchos los que se está quitando, hay que hablar del mercado del Atlético de Madrid, tanto en entradas como en salidas, pero es cierto que a lo que me refería, y precisamente el nombre de Janko, que se me ha olvidado, vale de ejemplo, que es que son jugadores que no son talla mundial. Es que el Real Madrid ha fichado a 2 de los mejores laterales del mundo, o por lo menos top 5 cada uno en su costado. El Barça, en este caso, ha fichado a un jugador que es cierto que no tiene una gran temporada su última, pero si rescatas el mejor Marcus Rashford, es una temporada de 30 goles y 18 asistencias, que no es ningún jugador que ha fichado el Atlético de Madrid. Entonces, aparte de los que tienes, que el Barça tiene a Lamine, tiene a Dani Olmo, tiene a Pedri, tiene a Bernal y a Casado, es que vuelvo a repetir, es que todos los fichajes del Atlético de Madrid tú los coges en su posición y no hay ninguno que quites por un jugador del Barça. Porque si a Baena lo pones jugando de centrocampista por parte izquierda, ¿a quién vas a quitar? ¿A Pedri? ¿O a Bellingham? Está claro, sí. Pues ya está, y es el mejor fichaje. Entonces, Javi, yo creo que el Atlético de Madrid puede hacer una gran temporada. Hay jugadores en este caso, o estos nombres que acabamos de citar, que pueden hacer la mejor temporada de su vida, pero que aún así no entrarían ni en el Real Madrid ni en el Barça. Y yo creo que los colchoneros tienen que ser conscientes de lo que está fichando el Atlético de Madrid.
Probablemente el único que entraría sería Julián Álvarez, estoy de acuerdo. El otro día leí un tuit en Twitter de una aficionada del Atleti que me hizo mucha gracia, que decía: bendito sea el que encontró los tuits antiguos de Carlos Bucero como madridista, porque se ha puesto las pilas de verdad. Y yo creo que, teniendo dentro de la broma, teniendo parte de razón, o sea, creo que no podemos valorar igualmente a este Atlético de Madrid que al de años anteriores, porque efectivamente en el primer año que Carlos Bucero sin Andrea Berta ha podido trabajar libremente, creo que ha demostrado que algo más se podía agitar esta plantilla, que hay futbolistas que se podían sacar, que mercado tenían y que se podía fichar. O sea, que no hacía falta vender 3 jugadores para comprar uno en el Atlético de Madrid. Dicho lo cual, y estando de acuerdo con lo que decís, me parece que, de nuevo, el Atlético de Madrid camina en un limbo entre aspirar a la Liga como Real Madrid y Barça por presupuesto y estar en la obligación sí o sí de estar tercero cada año, porque está también a años luz del cuarto, quinto, sexto en presupuesto, en futbolistas. Es decir, si haces el mismo ejercicio de un 11 de futbolistas sin Real Madrid y Barça y el resto de la Liga, como poco el Real Madrid, o sea, el Atlético de Madrid te rellena 7 o 8 huecos de ese 11 porque tiene mucha mejor plantilla que el resto de equipos. Ahora bien, siendo todo esto cierto, y creo que aquí Vicente estará de acuerdo conmigo, creo que hay en un momento en el que el Atlético... Bueno, yo he dicho creo. Creo que hay algún momento en el que al Atlético de Madrid se le tiene que exigir algo más. Es decir... Pero a ver, lo de que hay que exigirle algo más... Bueno, termina, perdona. No, digo que si el año pasado empezamos la temporada diciendo, como decía antes Vicente, ahora sí, Julián Álvarez, Griezmann, Gallagher, como decíais, Sorlo, ahora sí. Y en enero ya estábamos de nuevo sacando las cuentas, de decir, no, estamos a 300 millones, no podemos competir, tal. Ahora otra vez, venga, hemos gastado 42 por Baena, tenemos 3 centrales de nivel, Johnny Cardoso, tal. De nuevo, me la veo venir, que si el Atleti en enero-febrero está a 9 puntos, otra vez el presupuesto, tal. Entonces llega un momento en el que tú tienes que saber cuál es tu realidad, eres el Atlético de Madrid y tú, con presupuesto, jamás vas a competir con Real Madrid y Barça. Jamás, nunca. Es imposible. Yo creo que aquí nos estamos aventurando mucho a ver qué es lo que puede pasar la próxima temporada y creo que ha faltado cerrar algo del análisis del Atlético de Madrid de este año. Es obvio que es difícil para ellos aspirar a llegar al nivel de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid y por lo tanto lo lógico es terminar terceros. Digo esto porque estoy hablando del plano económico. Evidentemente no es lo mismo quedar tercero en Liga que quedar segundo o primero por aquello del reparto de los derechos de televisión. Pero donde yo creo que no se ha terminado de cerrar bien el análisis es en el Mundial de Clubes. Porque claro, el paso del Atlético de Madrid por el Mundial de Clubes no es que haya sido un problema en lo deportivo y que se haya transmitido una imagen nefasta. Es que ¿cuánto dinero finalmente se ha llevado el Atlético de Madrid cayendo en primera ronda? 30 millones creo que eran. Claro que a lo mejor las cuentas que habían hecho para este mercado de fichajes eran la de haber llegado un poquito más lejos y a lo mejor haber llegado a los 60-70 millones de euros. Bueno, pero quiero decir una cosa y tenemos que acabar ya porque nos tenemos que marchar. El Mundial de Clubes lo marca el 4-0 que le marcó el Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid, el mismo 4-0 que le marcó al Real Madrid. Sí, pero no me refiero a eso, me refiero a la eliminación temprana del Atlético de Madrid que impide recaudar más dinero. Al final, en concreto, es el grupo que le ha tocado, pero que quiero decir con esto Adrián, que... No es lo mismo llevarte un 4-0 el primer día que llevártelo en semifinales. Bueno, tú has dicho que es válido hacer trampas. En este caso, yo utilizo las trampas también. Perdona, pero tú pero tú te debes a tu audiencia y me parece muy feo la trampa que acabas de hacer. No, mi audiencia ya me conoce. Ya me conoce y sabe por dónde cogeo. Es una trampa de 80 millones de diferencia. Eso es. Cada cual a cada uno le ha tocado el cuadro que le ha tocado. Pero que es una trampa en mi favor, porque es que lo que demuestra es que daba igual el 4-0, que no daba igual el 4-0 porque un 4-0 se ha llevado 80 o 100 millones, como se ha llevado 80 que se ha llevado el Real Madrid, por otro que han sido 30. Mala suerte la que ha tenido el Atlético de Madrid. Vicente Azpitarte. Bueno, oye, buen debut de Javi, ¿eh? Eso es. Está renovado, ¿eh? Efectivamente. Gracias, Vicente, gracias, Javi. Adiós. Un abrazo. Un placer, como siempre. Por cierto, le mandamos un saludito a Luco, que a ver si viene pronto por este Buenas noches y buenos goles, que siempre la gente le echa de menos. Venga, pausa y enseguida Marca Transfer con Diego Picó, Tour de Francia, Fórmula 1 y mucho más.